Bien, buenas noches entonces, ahora sí, oficialmente. Bienvenido a cada uno de ustedes a este tercer semestre de la carrera de filosofía en su modalidad de educación a distancia. Bienvenidos a este tercer semestre y bienvenidos de una forma muy especial a esta asignatura, raíces griegas y latinas de la filosofía, que tengo el gusto y el enorme honor de compartir con ustedes en este año. Agradezco también a la Facultad de Filosofía en ese sentido por la confianza puesta en mi trabajo para desarrollar esta importantísima asignatura con ustedes en este tercer semestre. Entonces, el día de hoy, en esta reunión, vamos a hacer una presentación de esta asignatura, donde estaremos observando cuáles son los objetivos perseguidos en esta asignatura, cuáles son los contenidos que vamos a abordar, la metodología de enseñanza-aprendizaje, así también como la metodología de trabajo que vamos a utilizar en este tercer semestre y por sobre todas las cosas en esta asignatura. Y bueno, hacer entonces una presentación general de esta asignatura para que podamos entender, para que podamos comprender hacia dónde estamos apuntando. Gracias a cada uno de ustedes por su presencia, por su participación en esta noche, en esta reunión. Como podemos observar, en primer lugar, entonces, la denominación de raíces griegas y latinas de la filosofía es nuestra asignatura. Tiene como prerequisito la asignatura de comunicación oral y escrita castellana. FIL 101 hace referencia justamente a esa asignatura. En ese sentido, tenemos una carga horaria de 65 horas, lo que implica una carga horaria semanal de 3 horas. En cuanto a su área de formación, esta es una asignatura que cae dentro del área de formación conocida como básica. Muy bien. Para conocer un poco sobre nuestra asignatura, quiero presentarles en esta ocasión la fundamentación que tenemos en nuestro programa de estudio. De repente ya el nombre de la asignatura, raíces griegas y latinas de la filosofía, en cierto sentido ya nos inclina a pensar justamente en el análisis, digamos, lingüístico del griego y del latín para la comprensión del pensamiento filosófico desarrollado en Occidente. En ese sentido, esta asignatura se nos presenta con un objetivo de proporcionar entonces un estudio y análisis filológico. Justamente en la diapositiva siguiente vamos a ver qué implica justamente un estudio y un análisis filológico. ¿De qué? De las bases lingüísticas entonces que conformaron el pensamiento filosófico occidental y principalmente en los textos de los pensadores clásicos. Es decir, por sobre todas las cosas, esta asignatura apunta a un estudio y a un análisis filológico. Y la expresión de filológico nos lleva justamente a preguntarnos qué es la filología. Y aquí quise compartir con ustedes 3 definiciones, puesto que hay varias de ellas, 3 definiciones en cierta manera complementarias. Y vamos a ver cuál de estas definiciones se adecua mejor a lo que nosotros queremos hacer en esta asignatura de raíces griegas y latinas de la filosofía. Dice que la filología, en primer lugar, la definición nos señala que es una ciencia histórica que tiene por objeto el conocimiento de las civilizaciones
del pasado mediante los documentos escritos conservados. Si hacemos un pequeño desglose de esta definición, nosotros encontramos entonces que es una ciencia, ¿no? En ese sentido, podemos observar que las tres definiciones coinciden como ciencia o como estudio a la filología, pero aquí nos dice entonces que esta ciencia, su objetivo principal entonces es el conocimiento de las civilizaciones, nos dice, del pasado a través del estudio de los documentos escritos que se han conservado. Por sobre todas las cosas, entonces, si consideramos esta primera definición, digamos, el estudio de los documentos se convierte entonces en un método para el conocimiento de las civilizaciones del pasado. Desde esta perspectiva, entonces podemos decir que filología tiene la intención de conocer las civilizaciones antiguas a partir de los documentos que han dejado. Por otra parte, tenemos que filología es el estudio de una lengua fundamentado en el análisis crítico de los textos escritos de esa lengua. Aquí de repente no aparece el objetivo principal de la filología, como sí aparece en el primer lugar, que es justamente el conocimiento de las civilizaciones, y por sobre todas las cosas se centra en el qué. Y nos dice que hacer filología es hacer un estudio de una lengua. En el análisis crítico de los textos escritos, nuevamente aparece entonces los textos escritos como una unidad de análisis de la filología. Mientras que la tercera definición nos dice fijación o estudio crítico de los textos y de su transmisión mediante la comparación sistemática de los manuscritos o de las ediciones y a través de la historia. Hay algunos elementos en común que podemos encontrar, por ejemplo, en estas tres definiciones. Una de ellas, la que ya señalé, es el hecho de que la filología entonces es un estudio crítico o es una ciencia. Este es un estudio centrado, por lo tanto, en los escritos, en los documentos escritos de una determinada civilización o de diversas civilizaciones. Y un tercer elemento de repente presente en esto es que el objetivo de este estudio crítico, de este análisis de los documentos del pasado, viene a ser el conocimiento de esas civilizaciones. Pero nuestra asignatura no es filología, entiéndase, sino más bien raíces griegas y latinas de la filosofía. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer, por sobre todas las cosas, es un abordaje de los textos, de los escritos, digamos, desde una perspectiva filológica. Es decir, estudiar al idioma griego antiguo y a sus diversos dialectos y así también estudiar al latín para una comprensión más completa de los pensamientos de los filósofos de Occidente. Por esa razón nos dice entonces que ofrece un estudio y un análisis filológico de las bases lingüísticas que conforman el pensamiento filosófico de los pensadores clásicos. En ese sentido, los contenidos que nosotros vamos a ver se relacionan, tal como nos dice nuestro programa de estudio, se relaciona con la filosofía antigua y medieval. Que tengo entendido, ustedes también van a estar llevando, creo que no en este semestre, pero sí en los semestres posteriores. Es decir, la historia de la filosofía antigua y medieval son asignaturas que se relacionan con raíces griegas y latinas de la filosofía. ¿Por qué esto? Porque debemos partir del reconocimiento de que buena parte
de la producción filosófica o del conocimiento humano se originó justamente en la filosofía griega y posteriormente ya con aportes que involucran entonces a la lengua latina. Entonces es importante realizar un estudio en su contexto histórico, cultural, hacer un análisis justamente del idioma griego antiguo y también del idioma latín para una mejor comprensión del pensamiento filosófico del occidente en la antigüedad y en la Edad Media. Por lo tanto, si nosotros decimos que haremos un análisis filológico, ¿qué implica eso? Y aquí quiero compartir con ustedes este texto que nos dice una examinación detallada del lenguaje utilizado por los filósofos clásicos. Insisto, una examinación, un estudio, un análisis del lenguaje utilizado entonces por los filósofos clásicos en sus diversos textos. ¿Para qué esta examinación? ¿Para qué este estudio? Para que podamos entonces hacer una mejor comprensión de cómo el lenguaje utilizado por aquellos influyó en el desarrollo y en la expresión de sus ideas, puesto que debemos partir de una realidad que la filosofía comenzó a hacerse en sus inicios, evidentemente, a través del griego antiguo y posteriormente de sus diversos dialectos. Y así, algo más tarde, la filosofía continuó justamente produciéndose ya con la colaboración del idioma latín. Por lo tanto, es interesante comprender la evolución y las características, las peculiaridades de repente de estos idiomas para que podamos comprender a cabalidad o de una mejor forma el pensamiento filosófico. Esto, de una forma bien específica, implica entonces analizar el vocabulario filosófico utilizado, considerar el contexto histórico y cultural en el que se gestó un determinado texto, así también una interpretación de los textos filosóficos a partir de un análisis lingüístico y, por último, pero no menos importante, evidentemente, también se realiza un análisis de la gramática y la sintaxis y de cómo estos han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Siguiendo entonces con la fundamentación de nuestra asignatura, esta exploración, este estudio, esta indagación de estas raíces lingüísticas, porque eso es lo que vamos a hacer, un estudio de estas raíces lingüísticas abordadas desde la filología, entonces permitirá que el estudiante de filosofía pueda comprender ese pensamiento filosófico de una mejor forma. Así también va a permitir que los estudiantes puedan contextualizar los textos en su época, valorar el legado intelectual de los filósofos de Occidente a lo largo de la historia. Estas son algunas de las competencias genéricas que podemos encontrar en diversas asignaturas, pero que muchas veces de repente no nos quedamos o no le dedicamos cierto tiempo para analizar un poco cuáles son esas competencias de repente que estamos persiguiendo con el desarrollo de estas asignaturas. Y estas son competencias genéricas no necesariamente, digamos, de esta asignatura en particular, pero que esta asignatura se espera pueda servir para que se pueda a su vez lograr estas competencias, como por ejemplo ser consciente de la permanente construcción del debate y de la investigación, también una argumentación y comunicación en forma oral y escrita en la propia lengua, en otra lengua, utilizando terminología propias de la profesión, la vinculación con otros equipos interdisciplinarios. Esto vendrían a ser como nuestros objetivos macros, ¿verdad? A nivel de la carrera de filosofía. También la comprensión de la diversidad cultural y el manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación, fundamental sin lugar a dudas en esta modalidad
de educación a distancia. Nos interesa por sobre todas las cosas también ver cuáles son las competencias específicas que estamos persiguiendo. En primer lugar, tenemos de escribir, entonces, y aquí fíjense, si miramos estas competencias específicas, principalmente las primeras, ya podemos inferir hacia dónde nos estamos dirigiendo. Buscamos entonces describir el origen de la lengua griega y latina como raíces del pensamiento filosófico. De ahí justamente el nombre de nuestra asignatura, Raíces griegas y latinas de la filosofía. Pues insisto, ¿no? La filosofía se hizo inicialmente a través del griego y posteriormente con la colaboración del latín. Por lo tanto, es importante estudiar el origen, la evolución, el desarrollo y las características de estos idiomas, considerando su contexto histórico, su contexto cultural, para distinguir entonces esos cambios que se fueron dando en los mismos. Tenemos también distinguir las características filológicas de la lengua griega y latina como raíces del pensamiento filosófico y posteriormente otras competencias específicas que hacen alusión a la interpretación de textos filosóficos y científicos en sus contextos históricos específicos. También comentar de manera reflexiva textos filosóficos y científicos relevantes. Y por último, la utilización de las TIC de una forma eficiente en el abordaje entonces de los estudios sobre el conocimiento desde una perspectiva filosófica. Al observar estos ejes temáticos, podemos también ya visualizar nuestras unidades. La unidad 1 se va a centrar sobre la lengua griega. Principalmente aquí vamos a analizar el origen de la lengua griega. Luego vamos a la unidad 2, que se titula El griego y las lenguas literarias. Unidad 3, las lenguas literarias de la época arcaica y clásica. La relación entre el griego y el latín ya en la unidad 4. Y en la unidad 5, como hay un enlace con la Edad Media o con la filosofía medieval, encontramos nosotros la filología latina medieval en la unidad 5. Estos son los contenidos o los temas por cada unidad. En la unidad 1 veremos la procedencia indoeuropea del griego. Como pueden observar, lo que hacemos en esta unidad 1, por sobre todas las cosas, es un estudio de la historia de la lengua griega y de sus diversos dialectos. Así tenemos del griego común a los dialectos del segundo milenio, la expansión y difusión de los griegos y la creación de los grandes dialectos. Puesto que hablar del griego antiguo no necesariamente es hablar de una única lengua, sino de varios dialectos griegos antiguos, como ya de un modo de invitación se nos muestra justamente en este mapa. Entonces, la unidad 1 nos centraremos en el origen de la lengua griega. Ya en la unidad 2, titulada El griego y las lenguas literarias, también veremos las características propias del griego utilizado justamente por los poetas y escritores de la antigüedad como Homero, Hesiodo, entre otros. Entonces veremos aquí la tradición de las lenguas literarias. Incluso hay un griego homérico con características propias que vamos también a analizar y hacer una cierta comparación con otros dialectos. Así también veremos la épica, la elegía, la lírica, la tragedia, la comedia y sus propias características desde una perspectiva lingüística. Después, ya en la unidad 3,
recordando que se titula Las lenguas literarias de la época arcaica y clásica. Esta época clásica es la época en donde surgen justamente los grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles. Aquí nosotros tenemos justamente algunos dialectos que merecen una atención especial, como el dialecto jonio, así también como el dialecto ático. De hecho, el griego ático, como nos dice nuestra imagen ilustrativa, o el griego ático o clásico, era el dialecto hablado en la región del Ática, región que tenía como capital justamente Atenas. Vamos a ver cómo se crea una lengua científica en aquel entonces y cómo evoluciona el léxico intelectual y científico. En la unidad 4, esa relación entre griego y latín, el contacto del griego con otras lenguas, el latín y la influencia recibida por parte del griego y la helenización del latín. También observamos aquí la península itálica, la famosa botita italiana, donde encontramos y donde se nos señala la región del Lacio en Italia, donde surge entonces el latín. Y por último, ya en la filología latina medieval, sus características, vamos a hacer un abordaje del humanismo, la filología latina, rasgos de la gramática latina de los humanistas y algunos pensadores importantes de la época, filología de los humanistas italianos, como Petrarca, Boccaccio, Nicolás V, Rotterdam, entre otros. Estos son los contenidos programáticos entonces que vamos a abordar en nuestra asignatura de raíces griegas y latinas de la filosofía. Pasamos a la metodología de enseñanza-aprendizaje. Creo que en este sentido no vamos a encontrar cambios con respecto a la modalidad anterior, pero sí insistir en la necesidad, evidentemente, de abordar esta asignatura y también las otras con toda la seriedad que, digamos, que se merece, con toda la seriedad que necesita también el estudio de estas asignaturas. Vamos a seguir entonces fomentando una metodología interactiva, participativa, ya sea en la plataforma, en el grupo, y también a través de las clases sincrónicas que vamos a tener nuevamente cada clase de por medio, o sea que cada 15 días. Vamos a recurrir entonces a esas clases virtuales sincrónicas y asincrónicas, tutoría en línea. Vamos a procurar acompañar muy de cerca en la plataforma las consultas, las dudas, los inconvenientes, los aportes que de repente puedan ir dando cada uno de ustedes. Bueno, a través de la plataforma ustedes tendrán acceso a los materiales didácticos. Vamos a tener nuestras evaluaciones también constantes, basadas justamente en las bibliografías básicas y complementarias como el año pasado. Vamos a insistir también en la participación en los foros de discusión, en las videoconferencias, en los reportes de lectura, eventualmente como trabajo final de la asignatura un ensayo, ¿no? Todo esto para que se pueda desarrollar las habilidades de argumentación y reflexión. A propósito de la metodología de trabajo, nuevamente vamos a tener entonces cada 3 o 4 clases. Lo cierto es que a lo largo del semestre vamos a tener 4 tareas de 15 puntos. Entonces vamos a tener 4 guías de actividades. Las lecturas nuevamente serán organizadas por el profesor, los textos a ser leídos y trabajados. Entiéndase en ese sentido que insistimos en que los trabajos deben ser realizados teniendo como fuente de consulta los materiales proporcionados por el profesor.
de repente trabajos o respuestas que no van acorde a lo expuesto en los materiales de consulta, no tendrían esa validez necesaria para su puntuación. Hablando así francamente, ¿no? Hoy en día con la cuestión de la inteligencia artificial generativa, muchas veces encontrar respuestas resulta un tanto fácil, ¿no? Puesto que le hacemos las preguntas a Gemini, a ChatGPT, a Bing y a todas las demás herramientas que tenemos, y nos formula una respuesta que nos parece quizá muchas veces una respuesta válida. Pero hay dos cuestiones, ¿no? No podemos estar seguros de la validez de esa respuesta, y por otra parte no estamos asimilando el mínimo conocimiento necesario que se busca justamente, digamos, adquirir a través de estos pequeños trabajos que se les asigna. Por lo tanto, vamos a insistir en que se trabajen los textos proporcionados por el profesor. Estas guías de actividades tendrán entonces preguntas, elaboración de síntesis, resúmenes, quizá esquemas, cuadros comparativos, dependiendo evidentemente del tema desarrollado en esa oportunidad. Llegado cierto momento, quizá podamos también realizar algunos ítems autocorregibles en plataforma para ciertos contenidos bien específicos, y reseñas o ensayos ya como trabajos finales, ¿no? El tipo de texto a trabajar, como ya saben, son capítulos de bibliografías básicas y complementarias que en esta asignatura yo les voy a estar proporcionando. Por lo tanto, tenemos un proceso de 4 tareas de 15 puntos. El plazo de entrega es de 15 días. El plazo de entrega es 15 días. Tengo que procurar de repente cumplir con eso, puesto que van a tener varias materias cuyos profesores también van a solicitar lo mismo. Y un examen final que tengo entendido será de 40 puntos. Entonces, y para ir terminando nuestra reunión de hoy, estimados presentes en esta sala virtual, veamos nuevamente qué vamos a hacer en raíces griegas y latinas de la filosofía. En primer lugar, entonces, un estudio del origen y evolución del griego antiguo. Un estudio histórico del origen y evolución del griego antiguo, considerando entonces su procedencia indoeuropea, puesto que el griego tiene un origen indoeuropeo, hasta la creación de los diversos dialectos griegos en la antigua Grecia, y así también buscando comprender entonces su influencia, la influencia del griego, de los diversos dialectos, en la expansión y la difusión de la cultura griega. Hay mucho de historia en esta asignatura, mucho de historia que vamos a estar viendo y quizá relacionando con algunos contenidos de historia de la civilización. Así también haremos un análisis de las lenguas literarias griegas, destacando, por ejemplo, la tradición de las obras como las de Homero, Hesíodo. Vamos a explorar algunos géneros literarios como la épica, la lírica y la tragedia. Por otra parte, tenemos un estudio de los dialectos literarios como el jonio y así también el dialecto ático. Esto ya en la época arcaica y clásica, donde veremos también la evolución del léxico científico e intelectual en la antigua Grecia. Ya como cuarto punto y respondiendo justamente a la unidad 4, veremos el análisis o haremos un análisis de la influencia del griego en el latín, considerando o estudiando el contacto entre ambas lenguas, así también cómo esta interacción entre estos idiomas terminó influyendo en el desarrollo del pensamiento filosófico y científico.
Y por último, centrándonos ya en la Edad Media, exploraremos la filología latina medieval, estudiando entonces qué cosas, sus características, el humanismo, también la contribución de importantes humanistas como los mencionados hace rato, Petrarca, Boccaccio, Rotterdam, entre otros. En líneas generales, estos son los puntos que vamos a estar abordando en esta asignatura. Creo que es una asignatura interesante. La invitación está hecha, evidentemente, para que cada uno de ustedes pueda asirse de esta asignatura, para que puedan tomar con la seriedad de vida, como ya están también acostumbrados, para que, por sobre todas las cosas, esta asignatura haga esa contribución que desea realizar en vuestro proceso de crecimiento como futuros licenciados en filosofía. Es decir, esta asignatura pretende colaborar en la llamada formación integral de cada uno de ustedes. Y como les decía, la invitación está hecha. De mi parte, asumo el compromiso de desarrollar estos temas con toda la seriedad y de repente también con todo el interés que ameritan cada uno de ellos para que podamos comprender el alcance de cada uno de estos temas de raíces griegas y latinas. Vamos a hacer el máximo esfuerzo posible para que esta asignatura, al igual que las anteriores, sea una asignatura que justamente, y repito, colabore en ese proceso de formación integral de cada uno de ustedes. Y bueno, esto es lo que quería presentarles, estimados presentes, agradeciéndoles nuevamente y una vez más la presencia en esta sala virtual en esta noche. Entonces, les quería comentar que este material de presentación va a estar disponible en plataforma. Así también estará disponible el programa de estudio. Y abrí un pequeño hilo en el foro donde de repente podamos, en algún tiempito que tengamos, escribir un poco nuestras expectativas, nuestro parecer sobre esta asignatura. En fin, hay un par de preguntitas que les preparé allí en plataforma y me gustaría que puedan visitarla y que puedan de repente dejar su colaboración en el foro de la clase 1. Estoy abierto a sus comentarios, a sus sugerencias, a sus preguntas, nuevamente agradeciéndoles su participación. Muy bien, Roberto dice muchas gracias, profesor, estaré atento a las clases. Gracias, Roberto. ¿Algunas palabras Gracias, más? profesor. Alex. Gracias, profesor. Vamos a tratar de hacer las tareas. Perfecto, Alex. Estaremos ahí atentos a cualquier duda, a cualquier inquietud que pueda surgir. No duden, por favor, en consultar en el grupo, en la plataforma, de repente si consideran que es un asunto ya también urgente, un mensaje particular, estaré ahí gustoso de responderles. Gracias, Kimberly, por la presencia. Y bueno, entonces podemos dar por finalizada nuestra reunión. Gracias, Damaris, también por la presencia. Gracias, Natalia, Joel, Loida, en fin, todos los que se sumaron entonces esta noche en la reunión. Un gusto enorme entonces compartir con ustedes esta clase y será hasta la próxima. Un abrazo y muy buenas noches para cada uno de ustedes.